Vía Romana, Ternera Gallega e Pescados Bermúdez patrocinan este programa. Estamos en el restaurante de Cocido, aquí en la avenida de Ferrol, en el barrio de Conxo, y hoy vamos a hablar con su cocinero, con Pepe Plasencia, que nos va a explicar 3 elaboraciones. Nos va a hablar de restaurante, pero también nos va a explicar 3 elaboraciones que yo más o menos puedo adivinar alguna qué es, pero veo elementos que tampoco entiendo mucho y eso me gusta. Pepe, tanto gusto. Hola, ¿qué tal? Empezamos, por ejemplo, por este primer plato. Calabaza. Este es el raro, sí, lleva calabaza. Calabaza, pimiento, Calabacín. calabacín, y lo que no sé es esto que podría decir que son filetes de algo. Esos boletus, boletus edulis. Son setas. Es que empezaron ahora, es la temporada. Y sí, es un plato. Realmente el boletus lo dejamos muy a su aire, solo está planchado. Claro. Y nada, y después lleva una salsita hecha con queso, con puerro. Queda bien. Claro, tú decías el boletus que se lo dejamos a su aire. Te quiero decir que no se puede destrozar. Claro. O sea, claro. Ya tiene mucha entidad cero. Claro, y volviendo un poco a esto que se está repitiendo tanto últimamente de no estropear la verdura. La verdura no hace falta que sea mantequilla. No. La verdura tiene un punto muy al dente, rico sí, en sí, al sí, dente. sí. Y lo estamos empezando a descubrir. Sí, sí, es cierto. Que no pierda el sabor a tierra. Nuestras madres lo hacían mal. Sí, así. pero la cosa viene ya de Pero mucho ya antes. mucho antes. La cosa viene ya de mucho Sí, antes. eso sí, así es. Pero la verdura es que no necesita grandes tiempos de cocción para que sepa rico, para que tenga el sabor intenso. Boletus, me llama la atención que los cortes así, o sea, que los sirvas tipo filete en vez de hacer como una especie de pisto, ¿no? Es que es porque se vea el tamaño de la seta, el corte hace que veas la seta de perfil. por decirlo Sí, así. claro. Entonces es lo que hace, si tú cortas una seta en dados, pues podría haber Claro, sido grande, sí. pequeña. Bueno, es una manera de decir que son buenos los que tenemos, que son No, son son espectaculares. unas setas un poco. Claro, tú me decías que un poco jugando con la temporada. Claro. Claro, por esto se llama de cocido, aquí hay un cocido espectacular. Cocido es el Espectacular santo y seña del restaurante. del restaurante, porque está lo mejor de las carnes traídas del interior, de la Fonsagrada, o sea, grandísimas Me carnes. resulta fácil hacerlo bien porque es muy Claro. buen producto. Es muy buen producto y volvemos un poco a lo mismo. El cocido, con tal de saber un poco los tiempos de cocción, Sí, sí. lo importante es la calidad del producto. Los chorizos son espectaculares, el garbanzo, Sí, sí. chiribías. Chiribías. Sí, está chiribías. hecho un poco al estilo de la zona. De la zona también. de Chantada, sí. Pero no solo de cocido vive el hombre, en de cocido, Claro. sino que hay otro tipo de elaboraciones. Por ejemplo, esta. Por ejemplo, esto. Que yo no me voy a resistir a probar este boletus, ¿eh? Con la salsita de queso, me decías. Sí, es una salsa que hacemos con un queso Sí. que bueno, que está ahí en el postre. Es un queso también que no hay por aquí. ¿Como solo le pongo calabaza? Yo le pondría por sí, porque le da un toquito dulce. Le da un toquito dulce que yo creo que le va a ayudar muy bien. Me decías que un queso que utilizáis en el postre. queso, sí, que es un queso que viene de allí, que es un queso hecho con leche cruda de vaca, muy artesanal. Es un queso que tiene muchísima proteína, entonces en vez de grasa, como piensa la gente, cuando está en cremoso es proteína y bueno, es espectacular ya solo, ya el propio queso con membrillo ya no hay más que verlo. Es espectacular la mezcla. Sí, está bien. La mezcla es espectacular, es lo que dices tú. Esa mezcla de, por ejemplo, calabacín o calabaza, que tienden al dulce siempre, Efectivamente. con el sabor a tierra que tiene el El boletus. boletus, que lo alabamos muy poco. Claro, sí. Se limpia muy poco. Y sí, bueno, es una combinación bastante buena. Y el queso, ya te digo que le aporta muchísimo. Es aquel mismo ese queso. mismo queso, es ese mismo queso, sí, señor. Ese mismo queso que ponéis con membrillo, que la verdad... Que si lo ves a temperatura ambiente, mira cómo se pone. Claro, se pone... Imagínate cómo haces una salsa. Dios mío, queso con membrillo. Es muy agradecido. Es de las cosas más ricas Pues eso es muy agradecido. que hay en el mundo. O sea, algo tan sencillo como... También, volvemos a lo mismo. Un buen queso y un buen membrillo. Claro, efectivamente. Claro, porque decimos, queso con membrillo, sí, Te espectacular. recuerda un poquito a la torta de casar. Sí, no sé, o sea, digo Son sí quesos por... que aquí porque si a temperatura ambiente se derrite. Yo creo que este programa lo que habría que hacer es que hablaseis vosotros y yo comer, simplemente. Y por mi cara ya se sabría.
Estamos en el restaurante de Cocido, en la avenida de Ferrol, aquí en Santiago. Estamos hablando sobre todo de buen producto, una elaboración muy buena también, pero un producto espectacular que hasta ahora sí que en nuestra zona se resentía, porque tenemos mucho a lo mejor de las Rías Baixas, mucho marisco, Sí, sí. bueno, otros tipos de carne. El marisco de la Ría Baixas también es casi imposible hacerlo mal. Claro, contamos a mí que son da zona, quiero decir. Sí, pero hay más, o sea, Galicia es más que marisco, Sí, igual que sí. decíamos La gente piensa que es marisco y Claro. albariño y no, Claro. hay más cosas. Entonces, para disfrutar de unas buenas carnes, de unos buenos quesos, Muy bueno. de la zona eso de Lugo, Fonsagrada, toda esa zona, lo mejor es acercarse aquí, al de Cocido. Hablábamos de la temporada, decíamos un poco, toda esta elaboración, todos estos platos son por la temporada en la que estamos. Pero no se acaba aquí, los coqueteos con la temporada. Ahora empieza lo bueno, porque es que es la época, ahora llega la caza, de las setas y la caza ya por sí mismas ya dan muchísimo juego. Después, Por ejemplo, en caza, ¿qué te gusta a ti trabajar en cocina? bueno, yo soy bastante apasionado de la liebre. Sí. Sí, me gusta bastante. Y tiene su público, ¿no? Lo hablo como, Sí, como la liebre- auténtico desconocido. la liebre es O sea, un plato- desconocedor. Son de estos platos que o te entusiasman o lo aborreces, ¿eh? Claro. Pero son de estos platos que a mí me gusta mucho hacer y que Luis me va a querer que haga. La liebre, la lamprea, La lamprea. este tipo de platos que tienen muchos enemigos y muchos enamorados. Sí, pero también es un poco volver, y un poco me parece bastante coherente con el restaurante, me parece un poco volver a ofrecer esa comida típica con calidad. Sí, sí. Con calidad y con buen producto, pero un buen cocido, una buena liebre, lamprea, son productos como muy gallegos. Sí, sí, sí. O que falábamos antes, queixo con membrillo. Que eso como Claro, no, filloas. Sí, sí, claro, lo que hay que, para ofrecer algo diferente, hay que ofrecer eso, un producto bueno. Sí, sí. Y bueno, le daremos algún toque especial, incluso a la liebre y a la lamprea, porque Claro. innovaremos algún poquito, no haremos... ¿Se puede innovar en la lamprea? Se puede innovar con todo, sí. ¿Sí? Sí, sí. E incluso me podría atrever a decir que la gente probase tu lamprea, porque va a ser diferente, porque no va a ser... Vamos a ver, yo voy a hacer la lamprea normal. Sí, la lamprea la de la bordonesa sangre, normal la voy sí. a hacer normal porque hay gente que la reclama y bueno, eso hay que hacerlo. La Pero lamprea es después difícil, ¿eh? también vamos a hacer, supongo, un plato de lamprea con foie. Eso ya me parece más interesante. Yo digo, la lamprea es difícil porque Que la es- como, sí, no me entusiasma, porque me parece que es como muy brava. sí, es que ahí... ya te Porque es digo, muy brava. Hay auténticos enemigos. Claro, de la lamprea. no, yo enemigo no soy, yo la verdad... Bueno, de- y si la tienes que hacer, ya te digo. No, eso ya no, eso se lo dejo a los profesionales como los que hay aquí en De Cocido. Pero sí que me parece muy interesante, pues por ejemplo, probar, ¿no? Lamprea con foie, que le puede quitar un poco el bravío y compensarlo. Le da un tocazo. Esto está muy bien, pero también, si queréis probar la cocina, así como un primer acercamiento, en el día a día lo podéis hacer perfectamente porque hay un menú del día. Sí, sí, el menú del día, que tiene 2 primeros, 2 segundos, lo cambiamos todos los días. Es más, hasta casi intentamos indagar en la gente para ver qué quiere comer al día siguiente. Sí, poco menos. sí, Sí, sí. no, bueno, claro, es un restaurante bastante familiar. Entonces siempre te puedes permitir ese tipo de lujos y realmente a nosotros nos da igual. Claro. Y hacemos sí, un menú muy interesante. Y un menú que muchas veces se nutre de la carta. Sí, claro, claro. O sea, que puede ser también una forma de, Sí, sí, no, sí, de conocer un poco lo que hay en carta y después ya venir a disfrutarlo a lo grande. Sí, sí. ¿Qué puede haber en el menú, por ejemplo? ¿Prensados? Sí, se puede poner la con prensado, la cachucha prensada. Bueno, ya te digo, incluso nosotros ponemos dos primeros 2 segundos y si hay alguien que tiene pasión por, a Sí. lo mejor por el lacón y no está al menú se le pone. O sea, tampoco... Bueno, pero eso no lo digas muy alto, ¿eh? Que a ver Sí, si va a venir lo digo, todo el mundo lo aquí. digo, lo digo porque está bien. Sí, porque que se está puede bien, hacer, pero es bueno. Una cosa, es una que- cosa... Sí, que se puede hacer, sí, que no... Que no Llevamos muy buen rollo con los Sí. clientes, ¿no? Eso es importante, ¿no? Lo de Claro. tener un trato familiar. Hay que saber escuchar. Sí, no, Y y ya también, y también un poco, basándose en vuestro nombre, que también es algo importante, se llama De Cocido, pues otra cosa no habrá aquí, pero elaboraciones cocidas en Galicia, un montón de ellas. Entonces, ¿por qué cerrarse al cocido? No nos vamos a cerrar. Y hablábamos antes de las Rías Baixas. Nos vamos a abrir un poquito Claro.
hacer siempre, siempre como quiere Luis, con el mejor producto, si no, no se hace. Vamos a intentar poner también un poquito de marisco. Espero que no vaya Luis también. De primera división. Es que esto viene porque Luis, que bueno, hablábamos de las carnes, Luis es el propietario del restaurante, entonces cuando hablábamos de las carnes, Luis viaja por el interior de Galicia buscando las mejores carnes, mejores quesos. Y te iba a decir, espero que Luis no tenga que ir también a buscar los mejores mariscos, porque si no el pobre hombre va a hacer gira por... Solo, a lo mejor puedo hacerlo yo, que soy de las Rías Baixas. Ah, sí, tú también, vale. Pues entonces así, y a ver quién tiene el restaurante, uno por un lado, otro por el otro. No, pero sí, lo intentaremos, sí. Tener el mejor producto. Siempre que haya muy buen producto lo haremos, si no, no. Claro. Si no, no. Centolla, ¿no? Centolla, cuando abra la veda y esté es que no simplemente... como tenga que estar. Ahí está el truco, no es simplemente que abra la veda. No, porque es muy fácil. Abre la veda, pero tiene que estar en condiciones. Sí. Porque las vedas ahora son un tanto extrañas. Claro. Cambiaron mucho por motivos turísticos. ¿Esto hacia qué época más o menos? Esto empezaremos pronto, porque pues mira, cuando sea la fiesta del marisco, claro, entonces ya está casi todo funcionando, aunque el centollo creo que aún no, pero empezaremos pronto. Hombre, todo muy orientado a finales de noviembre, Navidad, que es cuando realmente esperamos que haya un poco más de consumo, porque realmente tiene que haber consumo y demanda, pero bueno, nosotros sí que lo vamos a hacer. Lo importante es buenas carnes aquí. Sí. Un cocido en cualquier época del año, que no tiene que ser un cocido en la época de carnaval. Es el santo y seña del local. También aquí, e incluso se puede llevar para casa igual que los callos. Se puede llevar para casa igual que los callos. Producto de temporada. Setas, caza, lamprea, marisco. Marisco. E incluso, aunque no es el fuerte del local, hay pescados. Sí. O sea, hay pescados. No es el fuerte porque ellos quieren centrarse en otro tipo de producto. Básicamente es por eso. Sí, porque la propia clientela ya también te tira hacia un lado. Básicamente es por eso, porque si no, seguro que recorrían toda Galicia también las mejores lonjas para encontrar y menú del día. Y el menú del día. El menú del día, y con eso, con un trato familiar donde pues puedes opinar incluso, ¿no? Pues me apetecía... Es lo que más nos gusta. Sí, ¿no? Sí. Bueno, porque si no hay comunicación, yo creo que si no hay comunicación entre el propietario y el cocinero, malo. Pero si no hay comunicación entre el cliente y la cocina... Nunca sabes si lo hiciste bien o no. Yo tengo que preguntarte qué es eso. Es que me está llevando los ojos. Una fideuá con miel. ¿Simplemente? Sí, una fideuá con miel. Lo que pasa es que es una fideuá... Me voy a resistir yo a la fideuá con miel, os lo cuento. Una fideuá con miel. Una fideuá con miel. Es un postre muy de aquí también. Eso tienes ahí los dos postres más clásicos. Y es bueno, la miel tiene un color y una textura espectacular, ¿eh? Es que también es buen producto la miel. También la trae Luis. No me digas más. Sí. A mí viene... O sea, porque no está aquí, pero Luis es para asaltarlo cuando venga en el coche de vuelta. Alto ahí, ¿no? Claro, porque eso es un paraíso lo que debe venir en ese coche, en esa furgoneta, o debe venir el mejor producto. Sí, se lo hace bien. Qué rica. Me gusta mucho la miel porque tiene como sabor a... ¿Tiene un puntito de madera o...? Pues no sabría decirte de qué es exactamente. Madera, flores, no sé. De qué flores son, pero no sé si es la de carrasco, no estoy seguro, pero es... Delicioso. Lo que decíamos siempre, de cocido, es un restaurante donde se puede comer un buen cocido, pero hay un mundo. O sea, hay que entrar y hay un mundo detrás mucho más amplio. Sí. Pepe, ¿de qué zona eres de las Rías Baixas? Yo de Pontevedra. Tú de Pontevedra, de Carril. Es que nos quedamos sin saber eso. Tanto gusto. Encantado.